Bueno, hoy de nuevo nos encontramos en otro programa más de Velando, un programa que surge en medio de la pandemia como un intento de superar el confinamiento físico, apostándole a las redes sociales, las plataformas de YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, para que de cierta manera las ideas que no se queden encerradas en las paredes producto de la situación de la pandemia. Esta intervención de hoy tiene como objeto llamar la atención sobre la situación que está viviendo el país con respecto a, no lo llamemos polarización, sino la pérdida del debate político por la personalización del debate sobre personas y no sobre las ideas que sustentan los proyectos políticos. Hoy estamos ante una situación de casi cataclísmica, que lo que plantearía alguna vez un autor en el Cisne Negro, Nicolás Nassim Taleb, que es un cisne negro, un fenómeno que cuando sucede lo cambia todo. Y estamos ante una situación que empezó hace más o menos ya un año, que fue la declaratoria de la pandemia mundial del COVID-19. Palabra que se ha vuelto constante en las conversaciones de todo tipo de los grupos sociales. Sin embargo, la vida no ha dejado de avanzar y las luchas políticas, electorales, que son fundamentalmente las luchas por el poder político, pues tampoco se han detenido. Y en Colombia nos encontramos en una situación paradójica, porque a pesar de haber un gran descontento social, sigue habiendo un alto apatía política, porque la palabra política la confunde la gente con elecciones. Sin embargo, no entiende también que la política y las elecciones van de la mano, porque la lucha por el poder es a través de la lucha electoral. Hay dos formas de lograr el poder político. Uno de ellos es por la vía militar, es decir, a través de una confrontación armada, lograr tomar los centros de poder y a través de la fuerza de las armas, derrocar al gobierno que está en el cargo en el momento. Otra de esa vía es muy costosa y difícilmente se llega a conclusión. Por lo general queda en una paz negativa, es decir, cuando ninguna de las fuerzas se puede imponer a la otra. Entonces la disertación de hoy va a tratar sobre esos dos elementos. El primer elemento es la importancia de la discusión política, cuál ha sido el acumulado histórico que ha tenido de cierta manera los organismos, las organizaciones políticas, movimientos sociales, que llamemos alternativos de todo tipo de vertientes, y los llamamos de esa forma porque son contrarios al poder hegemónico imperante y no hacen parte de las castas que gobiernan el país desde hace décadas, los grandes apellidos y demás. Y en un segundo momento trataré de demostrar cómo fue gracias al acuerdo de paz suscrito en La Habana, Cuba, entre Juan Manuel Santos y la antigua Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, EP, Ejército del Pueblo, entonces FARC, que fue lo que abrió la posibilidad de que nuevas fuerzas emergieran en esta lucha política. Y concluyo en la cuarta parte de hacer un análisis con datos de cómo han sido las elecciones desde que Álvaro Uribe Vélez llega a la presidencia en el 2002 hasta que se lanza a la presidencia Carlos Gaviria y otros, y empiezo a mostrar aritméticamente cómo hemos ido en aumento en términos electorales con las votaciones. Sin embargo, no hemos superado un gran porcentaje de absentismo electoral, que la gente no va a las urnas y no vota, es decir, se abstiene de votar. O sea, no le importa lo que sucede, sin embargo, todo lo que sucede lo afecta. Hoy que nos preparamos para una gran movilización, que no es un paro cívico, y hay que dejarlo muy claro, un paro cívico implica parar todo el andamiaje económico de un país, parar vías, parar transporte, telecomunicaciones, industria, comercio y demás. Y para eso se requiere una alta organización y coordinación. Pero hablemos de una gran movilización contra el paquetazo de Duque, que se ha titulado así. Sin embargo, el debate que yo le quiero hacer a la gente es que si tenemos la capacidad de movilizarnos para reclamar nuestros derechos, porque van a ser violentados los ciudadanos colombianos a través de una reforma tributaria brutal que va a agravar con IVA hasta el huevo, y eso ya lo sabemos y no vamos a redundar en ello, sino que ¿de qué sirve la movilización social si no se vuelve un instrumento de lucha política?
y en la lucha política finalmente termina en las elecciones. Y es lo que voy a demostrar. A diferencia de lo que muchos creen, bajo un sueño utópico de la insurrección popular, de que el pueblo se levante y derroca al gobierno. Eso es muy parecido a la tesis militar de la toma militar del poder, pero ya lo han demostrado los hechos que eso no es posible. Y a veces no se trata del deseo, sino la realidad, el principio de realidad el que determine hasta dónde podemos limitar nuestras acciones. Incluso un gobernante debe de tiene unos límites dados por muchos elementos, dados por la misma ley que le dice hasta dónde uno puede llegar, o incluso cuando tiene una correlación de fuerzas negativa en el consejo o en la asamblea, es decir, tiene una mayoría en contra, ese alcalde no podría tomar muchas decisiones, o ese gobernante, o incluso un presidente con un congreso en contra. Entonces, no es simplemente el asunto de plantear el deseo como fundamento de la acción, sino son los hechos los que también nos determinan hasta dónde pueden llegar nuestras acciones. Una de las cosas más complejas, y con eso quiero iniciar, es la reflexión de qué es la política, del profesor Joseph Matvels de la Universidad Complutense de Madrid. Él dice que cualquier ciudadano común le resulta familiar el término política, cuando se compara con el término de otros ámbitos del conocimiento humano. Son muy pocos los que se refieren con naturalidad a ese término. En cambio, los que hablan de política parten de que lo que entendemos, porque es un concepto que usamos de forma habitual, en las relaciones familiares, en las conversaciones de negocios, en las informaciones de los medios. Se aplica entonces el término para describir la conducta de muchos actores, que tienen su política. Un entrenador de fútbol tiene una política de entrenamiento. Las empresas respecto a sus competidores tienen una política de la empresa. Y se emplea también como es natural cuando tratamos de quienes dicen profesar la actividad política, como tarea principal, lo que llamamos los políticos. Y aparecen de un modo u otro en el escenario público los gobernantes de todos los niveles, tanto estatales como regionales, y los funcionarios representantes o grupos de intereses o partidos. Pero una de las grandes reflexiones de esto es que la familiaridad con el concepto de política no implica que quienes la usen entiendan del mismo modo dicho concepto. La política entonces es un término multívoco, dotado de múltiples sentidos, y ahí hay una gran confusión. Porque todos hablan de política, pero ¿qué es en sí la política? ¿La política son elecciones? ¿La política son los políticos? Entonces no hace política el ciudadano a través de un ejercicio como una manifestación social. Es una gran reflexión que yo quiero hacer. Bien, hay diferencias. Dicen entonces fundamentalmente que lo que es la política busca regular los conflictos sociales. En toda sociedad hay conflictos. Hay conflictos de los que tienen más contra los que tienen menos. Hay conflictos de los que tienen un modelo económico fundamentado en los hidrocarburos frente a los que apuestan por energías limpias, porque evidentemente se afectan sus intereses económicos. Pero también hay diferencias sociales que se vuelven desigualdades sociales. Dar un ejemplo, el no tener acceso a la educación básica primaria y básica secundaria y quedar en el analfabetismo, es decir, la persona no sabe leer ni escribir. Eso impide entonces que desarrolle una serie de competencias que pueda acceder a distintos empleos. Pero digamos que vamos más allá, acceder a una educación superior que le permita tener otro tipo de conocimientos sobre distintas ramas del saber, disciplinas o ciencias. Entonces esas diferencias sociales con las desigualdades son uno de los fundamentos de la regulación de la política, para eso está. Pero también tiene que ver con distribuir recursos con oportunidades entre sujetos que tienen condiciones de vida asimétricas. Ejemplo, una persona vive en una zona donde no tiene acceso al agua potable. Por la no tener acceso a agua potable y beber de una fuente de agua contaminada, los niños de esa zona se enferman constantemente de problemas gastrointestinales. Si no se atiende el asunto del agua, no se va a resolver el problema gastrointestinal de los niños. Quiero decir con eso entonces la importancia del diagnóstico. El diagnóstico es establecer cuál es la causa del efecto que genera una consecuencia. Eso es fundamental a la hora de la reflexión política. Por eso la reflexión política no se basa ni en insultos, ni en llamar al otro con improperios, ni llenarlo de memes, porque el meme es una forma de expresión, pero realmente el debate político se fundamenta en argumentos. Los abogados saben que cuando están en un juicio, por ejemplo, no van a insultar al juez. Y no convencen a un juez, sino con una sustentación jurídica de lo que quieran demostrar. En un caso, la inocencia o la posible culpabilidad de un sujeto ante una acusación. Bien,
Tercer elemento es que quienes están en condiciones de vida más ventajosas luchan por mantenerlas y no perderlas. Es evidente, quien no paga impuestos lucha por no seguir pagando impuestos, o quien contamina con su empresa las fuentes hídricas y no tiene ningún control de ninguna institución de control ambiental, pues va a querer continuar en la misma situación, o quien le paga un salario por debajo de la legalidad y de lo establecido a un trabajador. Bien, pero entonces política, luego entramos a ver qué es eso del poder, porque la política es la lucha por el poder, pero ¿qué es el poder? Algunos sostienen que el poder es un instrumento, es decir, yo tengo el poder, yo tengo esta botella y esta botella implica que yo tengo la botella, y entonces digamos que la botella es el poder y cuando yo la tengo en mis manos tengo el poder. Sin embargo, otros autores afirman que no, que el poder no se puede poseer, porque el poder no está en manos de alguien, porque el poder se ejerce. Entonces yo no me puedo apoderar del poder, valga la redundancia, sino que lo ejerzo. Y lo ejerzo a partir de unas relaciones. Es decir, que el poder es una relación, una situación, ubicarse en determinada posición. Para darlo como un ejemplo, cualquier ciudadano del departamento del Quindío que se enferme va a tener una atención menos pronta que si se enferma el gobernador o un senador de la república que tiene residencia en el departamento. ¿Por qué? Porque tiene mayor poder. ¿Y qué es el poder? Una situación, está situado, ubicado en una posición más ventajosa, porque el gobernador tiene la línea directa, no va a ser por urgencias, va a llamar directamente al gerente o llama a su secretaria de salud para que llame al gerente de dicho hospital y le den la orden para que lo atienda, o el senador, en su defecto, llama al gobernador para que pase la orden. Entonces, no podemos negar que el poder es eso, una ubicación, más que tenerlo o poseerlo. Y eso es una importancia de reflexión porque entramos a decir, ¿para qué hacemos una marcha? Buscamos el poder, pero el poder es el poder de la reclamación, o eso no es más que el derecho ciudadano de decirle al gobernante que está insatisfecho con la forma que está siendo gobernado. Bien, pero ese poder como efecto de una relación entonces no se posee y no me puedo apoderar de ese poder, sino que me basa en una situación o en una ubicación. Entonces brota a partir de relaciones sociales. Entonces el poder fundamentalmente es la capacidad de imponer límites y privaciones. Doy un ejemplo. Se disparó la situación del contagio. ¿Y qué hacen los alcaldes y los gobernadores? Pues pico y cédula, es decir, tienen el poder de limitar la movilidad de los ciudadanos a través de unas normas que ellos emiten, llamadas, que les dan los instrumentos legales de distinto orden. Bien, ese poder entonces tiene que ver con el intercambio de actores. Pero entonces ya hablamos del poder como tal, que es la capacidad de imponer límites y privaciones. Ya hablamos entonces de lo que significa la política, pero entonces ahora hablamos de qué es el poder político. Es decir, el poder con la capacidad de establecer límites y privaciones en el marco de la regulación de los conflictos sociales, que es lo que fundamentalmente sería la política. Por eso es, y siempre lo he sostenido, que una de las ciencias o las disciplinas más complejas de todas es la política, porque la política tiene el derecho, o sea, las leyes, las normas, tiene antropología, psicología, filosofía, historia, geopolítica, ¿sí? Tiene otro tipo de conocimientos, porque las decisiones que toma el político están basadas en todos los elementos que conforman al ser humano y organizan nuestra sociedad de una u otra manera. Por eso entonces fundamentalmente sería lo ideal que el poder político sea ejercido por la gente más noble. Y más noble no me refiero a los más buenos o los más simpáticos, sino los más capaces, los más preparados, los más cultos, los más inteligentes. Les llamaban antiguamente la aristocracia, que es diferente a lo que llaman la nobleza, y aristocracia viene de aristos. Aristos, los más notables, es decir, ¿quiénes deben gobernar? Los aristos, que eran la aristocracia, es decir, las personas más notables, las más capacitadas, las más conocedoras. No los tontos, que salen con videos a que los aplaudan, o en acciones teatrales dirigiéndose a la gente. Quizás yo creo que parte de nuestro problema es que nos gobiernan no los más aptos, ni los más cultos, sino los personajes más vulgares, pero que han logrado a través de su
de su ejercicio, convencer a la población que no tiene idea de lo que es la política, ni le importa incluso, sino que cree que la política se le transfiere a otro para que él decida sobre mí, es decir, el político, y de esa manera me evite la posibilidad de tener que ocuparme de mis asuntos. Pero creo que eso hoy viene cambiando producto de la pandemia, donde todo el mundo está preocupado, incluso aquellos que no les interesa la política. La política, las decisiones políticas son como la gravedad. Yo puedo decidir no creer en la gravedad. Sin embargo, si yo me lanzo de un edificio de 10 pisos, mi cuerpo va a caer por el efecto de la gravedad, es decir, no floto. Crea o no crea, no se basa entonces de creer. Las decisiones de la política nos afectan, estemos o no de acuerdo, o nos importe o no nos importe, o queramos participar o no. Ese poder político se da a través de toma de decisiones, a través de partidos políticos que controlan el gobierno. Eso entonces es fundamental. Entonces decimos que el poder político tiene 3 elementos: coacción o fuerza, influencia, que sería la persuasión, y la autoridad dada por las leyes, pero también por la legitimidad. ¿Y qué es la legitimidad? Que el gobernante sus acciones las sujete a los valores socialmente relevantes y reconocidos por una sociedad y a las creencias que dominan dicha sociedad. La política entonces se puede ver como una estructura, como una forma de organización de las instituciones que impone reglas, funciones al Congreso y cómo designan los titulares del poder, es decir, cómo se nombra el fiscal, el contralor, el procurador y estas distintas autoridades del orden nacional. Pero también podemos considerar la política como un proceso, es decir, una secuencia de conductas individuales y colectivas. Dicho esto, para profundizar más en la reflexión, podemos decir entonces cómo se han desarrollado los conocimientos sobre la política. Antiguamente hay 2 bases fundamentales, y ahí viene el concepto de democracia, demos kratos, poder del pueblo, y Grecia. Grandes autores como Platón en la República, ¿sí?, que es la forma como él transmite el conocimiento de su maestro Sócrates, que nunca escribió nada, pero a través de sus discípulos, tanto Sócrates como Platón, se conoce su pensamiento. Y estos autores examinaban de cierta forma cómo podían vivir los individuos en una sociedad y cómo se comportaban y cuál era la forma más adecuada de vivir colectivamente y satisfacer las necesidades humanas. Eso, de cierta manera, entonces surge el concepto de la polis. Polis era la ciudad. Según entonces los griegos, constituyen esa primera versión de lo que desarrollan luego como la ciencia política. Luego, el mundo medieval, la política fue condicionada por la hegemonía del pensamiento cristiano, y entonces se basaba en la imposición de la ley moral. Tanto los gobernantes como los gobernados estaban sometidos al poder del clero, al poder de la iglesia. Y todo estaba sustentado en un texto divino, en una ley sagrada, en un libro como la Biblia en este caso. ¿Y quién le interpretaba la Biblia? El sacerdote. Pontífice y sacerdote significan puente entre el cielo y la tierra, es decir, el intermediario entre el mundo divino, lo que antes los griegos llamaban la mitología, que la mitología es la historia de la vida de los dioses, independientemente de que uno crea que Zeus es menos válido que la mitología cristiana, porque nosotros fue la que se impuso de cierta forma en Occidente. Bien, y luego hay una reflexión, una nueva reflexión sobre la política, y es el Renacimiento, que después del oscurantismo, el tiempo donde la sociedad vivió dominada por el clero, surge de nuevo las ideas grecorromanas, Grecia y Roma. Y de cierta forma entonces empieza a hacerle el imperativo de la política la razón del Estado. Y surgen grandes pensadores como Maquiavelo, que muchos malinterpretan con una frase que nunca dijo, que tiene este libro, Príncipe. Nicolás Maquiavelo, que muchos tergiversan, y escribió El Príncipe. Y El Príncipe es un libro que él hace tratando de orientar al gobernante. En ese tiempo no era un presidente sino un príncipe, cómo era la mejor forma de gobierno.
Y crearon una frase tergiversando a Maquiavelo, donde Maquiavelo nunca dijo que el fin justifica los medios. Entonces, él jamás dijo esa frase, pero se volvió el único referente de gente que nunca ha leído Maquiavelo para afirmar que Maquiavelo dijo eso. Lo que dice Maquiavelo es que la reflexión política se separa de la ética y esa separación es fundamental en su tratado, libro que invito a leer para dejar de decir que Maquiavélico es malvado cuando eso no tiene que ver. Segundo autor muy importante, Thomas Hobbes, en un libro que se llama El Leviatán. Hobbes escribe El Leviatán en un tiempo donde su país, Inglaterra, está desangrado en constantes guerras civiles, fundamentalmente muchas guerras de religión. Hubo una guerra muy famosa que fue la Guerra de los 30 años, donde se enfrentaban estados protestantes contra otros gobiernos que eran católicos y se hacían guerras. Y surgen entonces unos tratados de paz, que fue por ejemplo el Tratado de la Paz de Westfalia. ¿Qué decía la Paz de Westfalia? Que la religión que se imponía en un territorio era la del príncipe y no habían esos choques, es decir, no se iban a respetar porque se desangraron en guerras religiosas. Un texto magnífico que es Luke. Y llega otro, por supuesto, que es Montesquieu, que es el espíritu de las leyes. ¿De dónde surge el concepto de la separación de poderes, del poder ejecutivo, legislativo y judicial? De Montesquieu, ¿sí? No es nuevo ese término. Alexander Tocqueville y demás. Luego vienen las grandes revoluciones liberales, que son la Revolución Francesa, que rompe la monarquía en 1789 y condena al rey Luis XVI a la horca, y a María Antonieta muere decapitada en la guillotina, producto de los desafueros que cometieron contra el pueblo, y se instala la república sobre la base de la fraternidad y la igualdad, la libertad, la igualdad y la fraternidad. En una pintura muy famosa de Delacroix se ve a una mujer con los pechos descubiertos que representa eso, la libertad. Ella se llama Libertad, caminando con el pueblo, con la bandera. Esto es interesante decirlo porque el Estado no surgió anteayer, ni es una cosa que nos inventamos los colombianos. Lleva mucho tiempo y no lo vamos a destruir porque un grupo dice que todo el conocimiento de Occidente hay que tirarlo a la basura porque nosotros debemos ser indígenas, cuando tampoco lo somos. Ni los indígenas actuales son los mismos indígenas que estaban cuando invadieron los españoles. No es lo mismo. Bueno, entonces, ¿por qué decimos esto? Porque entendido entonces que las elecciones son la lucha por el poder político, recordemos entonces cómo han sido los resultados históricos en las elecciones. En las elecciones del 2006, la reelección donde Álvaro Uribe Vélez se lanza como presidente por un partido llamado Primero Colombia, él logra 7.397.385 votos. El candidato que lo secunda es Carlos Gaviria Díaz, de un partido llamado el Polo Democrático, con 2.613.157 votos. El tercer candidato fue Horacio Serpa Uribe, del Partido Liberal Colombiano, con 1.404.275 votos. Y el cuarto candidato en esas elecciones fue Antanas Mocus Cívicas, con 146.583 votos. Luego vino Enrique Parejo González, Álvaro Leiva Durán y Carlos Arturo Rincón. Esto entonces empieza a demostrar que esto que llamaban los movimientos en el gobierno, lo que fue el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, desaparecieron los grandes partidos políticos. Como un antecedente histórico, desapareció el Partido Conservador y el Partido Liberal. Y fue un partido nuevo que surge de una fusión de disidencias liberales, conservadoras y demás. Un partido llamado Primero Colombia, que lleva a Álvaro Uribe a la presidencia. Este análisis no se basa en decir si es bueno o malo. Estamos haciendo un análisis desde el realismo político, desde la situación concreta y los hechos. Primera vuelta presidencial, llegan las elecciones a 2010. Álvaro Uribe Vélez termina su segundo mandato y se lanza su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos Calderón, hijo de familia presidencial, de la élite, ex dueños del Tiempo, ex socios de la revista Semana y demás. Se lanza a la presidencia
y los resultados son los siguientes. A través del Partido de Unidad Nacional obtiene 6.758.539 votos. Mira la evolución. Mientras Mockus en la campaña del 2006 fue el cuarto candidato con una votación de 146.583 votos, en las elecciones presidenciales del 2010, Antanas Mockus del Partido Alianza Verde tiene 3.120.716 votos. Siendo Mockus, entonces hay una evolución del candidato Mockus y surge este movimiento, este Partido Verde con mayor fuerza. Esto es muy importante porque el tercer candidato en esas elecciones fue Germán Vargas Lleras, del partido Cambio Radical. Germán Vargas Lleras, otro nieto de expresidente, familia bogotana y de lo que llamamos la élite del poder en Colombia. Y tuvo 1.471.377 votos. El cuarto candidato fue Gustavo Petro del Polo Democrático con 1.329.512 votos. Luego vino Noemí Sanín del Partido Conservador, Rafael Pardo del Partido Liberal con 636.624 votos. Mira entonces cómo también en las elecciones del 2010 desaparecen los grandes partidos e incluso es un partido como el Verde que termina siendo el segundo. Pero como no se gana en la primera, hay una segunda vuelta presidencial. Y Juan Manuel Santos en la segunda vuelta presidencial tuvo 9 millones de votos. Y el partido de Antanas Mockus tuvo 3.588.819. Si uno suma la votación de Antanas Mockus con las otras votaciones, empieza a darse por entendido de que si no hay la unidad de todos estos otros candidatos, no hubo posibilidades y no habrá de ganar. Entonces la votación de Mockus fue de 3.588.819, pero Juan Manuel Santos lo dobla. Esta elección de Santos fue de cierta forma la primera llegada al poder y se desarrolló una serie de políticas. Se continuó en la guerra contra las FARC, que ya venía siendo desarrollada por Santos cuando siendo ministro de Defensa de Álvaro Uribe Vélez. Y siendo ministro de Defensa, Juan Manuel Santos asestó importantes golpes contra las FARC. El bombardeo de Sucumbíos en la provincia de Ecuador, donde muere Raúl Reyes. Luego vienen otras operaciones helicoportadas donde mueren importantes jefes, Antonio Caballero, Martín Caballero, la captura de la Negra Karina, cuando un señor llamado Rojas le corta la mano al jefe de comunicaciones de las FARC que se llamaba Iván Ríos. Pero entonces esto lo decimos para decir ¿qué? Para demostrar que Juan Manuel Santos no ha sido ningún pacifista, por favor, ¿sí? Ha sido un hombre de la guerra, pero como dice algún autor, quienes mejores negocian son los hombres de la guerra. Y no voy a tirar afectaciones por las feministas porque estamos hablando de Santos y Santos era un hombre, no era una mujer ni era otra cosa, era eso. Hubo importantes cambios tácticos en el proceso de fortalecimiento de las fuerzas militares a través de Juan Manuel Santos. ¿Qué hizo? Apostó por los bombardeos, integró la policía con otras fuerzas en lo que llamaron fuerzas de tarea conjunta, muy célebre la fuerza de tarea conjunta Omega, por ejemplo, y hicieron operaciones entonces por agua, aire y tierra, y consolidaron inteligencia conjunta, es decir, se compartían la información, y eso permitió coordinar ataques contra los importantes jefes. Cuando Juan Manuel Santos, el 4 de agosto, por ejemplo, se da un importante operativo contra Miguel Ángel Ariñez, que era el responsable del médico del mando central de las FARC. Es importante, el 23 de septiembre del 2010 muere nada más y nada menos que Víctor Julio Suárez, llamado Jorge Briceño o Mono Ojoy, nombre de guerra. Muere en un bombardeo. El 19 de septiembre del 2010, en otra operación militar, muere Domingo Biojó, que era un jefe y líder político del bloque sur de las FARC. Y cuando Juan Manuel Santos asume la presidencia, entonces se continúa la guerra contra las FARC, ya que se acaba de dar unos datos rápidos.
y la guerra contra el narcotráfico y la fumigación de cultivos ilícitos. Y se seguía en la misma lógica de la derrota militar de la insurgencia. En la operación Camaleón, que fue el 13 de junio del 2010, se rescata de las selvas del Guaviare al primer general de la policía que tuvo las FARC secuestrado, que fue Luis Mendieta, y el coronel Murillo. Entonces, que estuvieron 12 años retenidos por esta organización insurgente. Bien, entonces luego vamos a la segunda vuelta presidencial. A la segunda reelección presidencial. Se lanza Juan Manuel Santos en el 2014 para reelegirse presidente de la República. ¿Y contra quiénes compite? Contra Óscar Iván Zuluaga del Centro Democrático. Ya surge ese grupo político llamado Centro Democrático. Juan Manuel Santos por la Unidad Nacional, Marta Lucía Ramírez, Clara López Obregón, Polo Democrático, y Enrique Peñalosa de Alianza Verde. Y sucede algo que a todo el mundo asusta y lo deja en una pieza. Y es que Óscar Iván Zuluaga saca 3.759.971 votos y Juan Manuel Santos saca 3.301.815 votos, es decir, pierde, pero no gana directamente la primera vuelta. Queda en tercer lugar Marta Lucía Ramírez con 1.995.698 votos. Y con una votación casi similar, lo que llamamos el Polo Democrático queda con 1.958.000. Entonces surge una gran contradicción, y es qué hacer esas fuerzas alternativas que le apostaban a una solución política armada al conflicto y que ya habían avanzado en procesos como las acciones humanitarias a través de grupos como Colombianos y Colombianas por la Paz, y que con la anuencia del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en ese momento de Hugo Rafael Chávez Frías y otros países garantes, se pudo dar esos procesos humanitarios. Mira, porque hablando en términos prácticos y fácticos, los hombres de la guerra son hombres de la guerra. O sea, los guerrilleros que morían en combate eran en ejercicio de la guerra, pero también los militares y policías que morían en el ejercicio del combate eran militares que estaban en el ejercicio de la guerra. ¿Sí? O sea, no eran civiles y no eran monjas, estaban entrenados para la guerra, para lo que es la guerra, que es matar al enemigo y darle grandes golpes militares y avanzar en el control territorial. Eso es la guerra, en términos reales. Pero el país decía que había que avanzar a otra lógica porque la guerra no se había resuelto bajo la lógica militar. Sin embargo, sí se había logrado diezmar la capacidad ofensiva de las FARC y ya se habían replegado. Entonces esto es un primer elemento para decir que Juan Manuel Santos no se encuentra un país sin FARC, que después de terminar 8 años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, las FARC seguían existiendo, ¿sí? Replegadas, reorganizadas, pero todavía se existían en Colombia. Entonces Juan Manuel Santos hace un llamamiento que nos impresiona a todos, y es que él saca unas llaves y dice: las llaves de la paz no se han guardado, yo las tengo. Y entonces se convoca a todos los sectores sociales que en Colombia han apostado por la solución política negociada al conflicto, en el entendido que negociar la política, el conflicto armado, implica cambiar el foco que tiene la población colombiana sobre las realidades del país, y nos va a permitir avanzar en otros debates. Porque siempre hemos pensado, como decía Gabriel García Márquez, que años llevamos combatiendo las consecuencias mientras las causas se nos eternizan. Y la consecuencia es el conflicto armado y la lucha insurgente de otra serie de problemas. Entonces se da esa gran reflexión, y es apoyar a Juan Manuel Santos, el hombre de la guerra, pero que estaba diciendo que iba a avanzar en un proceso de negociación o de exploración de diálogos con las FARC. Y surge entonces lo que llamaron los Frentes Amplios por la Paz. Fue el dispositivo que se crea para respaldar la reelección presidencial, y todos se van con Juan Manuel Santos, o nos vamos, y en este caso yo también, y estuvimos muchas personas de muchos partidos. Recuerdo al Polo Democrático, recuerdo a Alianza Verde, recuerdo a Colombianos y Colombianas por la Paz, organizaciones como Marcha Patriótica y muchas otras más. Y entonces se da la segunda vuelta presidencial y Juan Manuel Santos saca 7.816.000 votos
contra Oscar Iván Zuluaga del Centro Democrático con 6.905.000 votos. Se le ganó al Centro Democrático esa vez y por eso entonces Juan Manuel Santos se compromete a buscar una negociación política del conflicto. Empecemos por decir que la paz o un proceso de paz es un esfuerzo que se busca para poner fin a la violencia y tiene unos mecanismos que requieren la mediación de terceros, que son los que le dan la confianza a los dos actores en la mesa de negociación para poderse sentar, porque son enemigos, y entonces debe haber un mediador. Y surgen una serie de países como Noruega y en el otro caso como Cuba. ¿Y qué se busca con ese proceso de paz? Ponerle fin a la confrontación armada. Eso es un proceso de paz. Es decir, no es cierto, como afirman muchos, que un proceso de paz es resolver todos los problemas del país y que entonces, como no se resolvieron todos los problemas del país, nunca hubo un proceso de paz. Que eso hace parte de la ignorancia manifiesta de muchos dirigentes políticos que al negarse a reconocer el conflicto armado en Colombia, incluso se niegan a reconocer la trascendencia de lo que implica una negociación con un grupo alzado en armas. Y ese diálogo entonces empieza a surgir a partir de pactos. Y luego surge la implementación de acuerdos. Digo esto porque recientemente de forma temeraria la canciller de Colombia, Claudia Blum, dijo ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que las disidencias de las FARC son responsabilidad del Partido Comunes y que son parte del incumplimiento del acuerdo de paz. Hecho totalmente falso, porque lo que podemos demostrar a continuación es que la existencia de las FARC como una gran estructura armada guerrillera en Colombia desaparece y quedan unos rezagos de ese conflicto, que no es un hecho que no se tenga en cuenta, porque siempre en todo proceso de paz hay dicen los expertos del Centro de Altos Estudios de Paz de la Universidad de Barcelona, que dirige el doctor Vincent Fisas, siempre queda entre un 15 y un 20% de lo que llaman disidencias, ¿sí?, que no se acogen a los acuerdos, y eso lo vamos a mostrar ahora. La guerrilla de las FARC llegó a tener más de 50 frentes que operaban en Colombia. Voy a darle la descripción militar de qué era eso. Primero hay una que llaman UTCs, Unidades Tácticas de Combate, que se componen por 2 hombres. Esas unidades tácticas de combate de 2 hombres luego se componen de una escuadra, de 8 a 14 hombres se vuelven una escuadra. Y de 18 a 24 ya conforman lo que es una guerrilla. Y 2 guerrillas conforman una compañía. 3 compañías componen un frente y 3 frentes conforman un bloque. Bloque oriental, bloque occidental y demás. Y cuando son demasiado grandes conforman un comando conjunto. Y todo está organizado bajo un secretariado que es como un estado mayor. Es decir, no hay ruedas sueltas. Todas las decisiones las toma el secretariado. Y ese secretariado tiene un jefe, que en el último periodo fue Timoleón Jiménez. Y cada estado mayor tiene un comandante de finanzas, de orden público, de comunicaciones, de inteligencia y contrainteligencia. El ejército, la estructura del ejército. 2 soldados forman una lanza. De 2 a 3 a 5 hombres forman un equipo de combate. De 7 a 14 son una escuadra. De 16 a 24 son una sección. 2 secciones son un pelotón. 3 a 4 pelotones son una compañía. 4 a 5 compañías son un batallón. De 3 a 4 son una brigada y varias brigadas son una división. Como pueden ver entonces, lo que había antes era prácticamente algo muy cercano a un ejército, más que una guerrilla. Primer elemento. Segundo elemento, todo proceso de paz incluye una fase de negociación y mediación, pero antes de darse una negociación hay unas fases exploratorias para determinar si hay voluntad de la contraparte de sentarse a negociar. Uno de los grandes problemas de las guerras es que quien hace la guerra la hace porque siente que la va a ganar. Si sintiera que la va a perder, no la hace, ¿cierto? Entonces, primer elemento es que se demuestren los hechos que no hay capacidad militar de desarrollar las operaciones ofensivas que concluyan con la victoria militar, es decir, la toma del poder. Hay muchos modelos dentro de esos procesos de negociación. El primero es la reinserción, que significa que los que están alzados en armas acceden a dejarlas por recibir facilidades e integrarse a la sociedad, que se llama el proceso de DDR, desarme, desmovilización y reintegración. Este proceso se da cuando
los fundamentos de la lucha armada no tienen un componente de lucha política, es decir, una lucha que tenga relación con la toma del poder. Hay un segundo modelo y es el reparto del poder político, económico y militar. Es decir, el grupo armado busca conducir la nación. Eso es un caso que sucede en la República de Burundi, donde los grupos armados, después de hacer un acuerdo, se reparten el poder político. Hecho que no sucedió en Colombia, ¿sí? Porque el presidente o el vicepresidente no los puso las FARC, los pusieron unas elecciones. A pesar de que les dieron unas curules en el Congreso que son minoritarias y que no definen nada de acuerdo a las mayorías en el Congreso. Se han dado procesos de paz en Centroamérica como en países como El Salvador y Guatemala, que esos procesos lo que dieron lugar fue a la consecución de la democracia para superar gobiernos dictatoriales. Hay otro modelo, y ese es el modelo de autogobierno, que se da más en países que luchan por la independencia autonómica en regiones, caso de Irlanda del Norte, ¿sí? O caso de Sudán o caso de Filipinas. Dije entonces que las primeras fases son de exploración y son secretas, porque aún se continúa la confrontación militar. Entonces negociamos mientras nos seguimos matando, básicamente, para ponerlo en esos términos, porque las operaciones ofensivas continúan de lado y lado. ¿Por qué? Porque es la guerra y así funciona. No son monjas, no se prepararon para repartir pan ni hacer caridad, se prepararon para la guerra. Y así son las circunstancias. Por eso entonces muchos no entendían cómo surge entonces ese proceso. Pues se dan unas fases exploratorias, se nombran unos delegados y los países amigos nombran unos garantes que empiezan a hacer esos encuentros y esos acercamientos. Sin embargo, hay algo fundamental para establecer una negociación, y es que haya una voluntad de ceder algo. Yo no me puedo sentar a negociar con alguien si no quiere ceder, porque entonces ¿qué vamos a negociar? Me tocaría entonces imponerle mis condiciones, y eso implicaría, eso no es de ninguna manera una negociación. Y otro elemento de la negociación es la seguridad de los desvinculados, y establecer luego entonces unos puntos. ¿Qué es lo que vamos a acordar? ¿Para qué nos vamos a sentar? Si no nos sentamos simplemente para vernos las caras o para hacer alarde del poderío ideológico de mi discurso. No, se tiene que establecer entonces un cronograma y una metodología. Y luego establecer una hoja de ruta. ¿Y uno con quién negocia? Con el enemigo. Uno no negocia con los amigos. ¿Y qué establece? Unos interlocutores que sean reconocidos. Se incluyen entonces los actores fundamentales. Entonces, en esos diálogos exploratorios las FARC destinan a algunos de sus líderes, pero ya en una fase fundamental que se da en Oslo, por ejemplo, sale Iván Márquez en representación del secretariado y sale Humberto de la Calle como alto comisionado de negociación del gobierno de Juan Manuel Santos. Al inicio de esto las víctimas no tienen por qué aparecer. Aunque se piense en ellas, no se tienen en cuenta. ¿Por qué? Porque primero vamos a definir el tema de las armas y la lucha militar. Y luego entonces definimos qué hacemos con las víctimas de esas acciones. Y si no, no habría posibilidades de sentarse a negociar, ¿sí? Porque las víctimas entran con una subjetividad y producto de unas heridas y demás. Pero víctimas hay en todas las guerras y en todos los conflictos armados. Bien, entonces se establecen unos puntos. ¿Cuáles puntos? Vamos a negociar unos puntos. El gobierno dice, el modelo económico no se negocia. Ok, no se puede negociar. Como es una negociación, las FARC no podían ni tenían la fuerza militar para imponerle al otro las condiciones de la negociación. Por lo tanto, la negociación se basa en ceder. Muchos aquí que se creen más malos que las guerrillas que estuvieron en armas y que son esos generales de cafetería que sentados en una cafetería dicen que las FARC traicionaron la lucha histórica y los otros dicen que el gobierno le entregó el país a las FARC. Pero nunca estuvieron en la confrontación militar, como sí estuvieron los miembros del secretariado y como sí estuvieron los generales de la República, que estuvieron como representantes del gobierno en las mesas de negociación. Se establecen entonces varios puntos, 6 puntos. Reforma rural integral, con una serie de subtemas. Participación política, porque la lucha tiene que ver con elementos políticos. Fin del conflicto, armado, vuelvo y repito. Solución al problema de las drogas ilícitas, que tiene que ver fundamentalmente con el combustible de la confrontación militar. Reparación de las víctimas e implementación y una refrendación y verificación de lo acordado. El acuerdo entonces inicia cuando ya se empieza a avanzar en el proceso.
hay un desescalamiento de las acciones ofensivas. Aunque se siga en la confrontación militar, se busca de cierta forma que no hayan combates de un lado y el otro, es decir, no se busca el conflicto entre los mismos. Y luego de muchos puntos se hacen varias mesas de conversación sobre esos puntos, pero esos puntos no los pusieron las FARC, como también ha dicho el establecimiento de derechas. Esos puntos surgen de unas comisiones que se crean con una serie de universidades, donde se hacen unos diálogos abiertos, donde se recogen unas relatorías sobre esas necesidades sentidas. Entonces, el primer punto, reforma rural integral, se hace un encuentro para hablar de eso. ¿Quiénes van? Organizaciones campesinas, todo tipo de organizaciones relacionadas con el sector rural. Se hacen profundos debates y le dice al gobierno y a las FARC, mire, estos son los puntos que nosotros consideramos fundamentales. Es decir, tampoco fue la agenda que puso las FARC, pero tampoco fue la que puso el gobierno, sino que esos puntos surgen de los grupos sociales y los movimientos sociales en Colombia. Bien, avanzamos entonces, empieza a dar el acuerdo e inicia una fase de reagrupación temporal de las estructuras de las FARC. Se reagrupan en una zona para luego dar un tránsito a lo que llaman las CBTN, que son zonas venerales de transición y normalización, donde ya de seguridad la pesa a prestar el Estado, pero siguen con sus armas porque no han hecho el proceso de dejación. Por un tema de honor militar nadie las entrega, las deja. Y eso es una lógica que manejan los guerreros. Me entiendo por guerreros cualquiera que esté en una confrontación militar. Bien, el segundo momento es el ETCR, que son los espacios temporales de capacitación y reincorporación, que se convierten posteriormente en asentamientos poblados. Mire, un conflicto armado conlleva, según los expertos, un proceso de transición que puede durar más o menos entre estabilizar de 3 a 5 años un área que tuvo presencia de un grupo y para el copamiento estatal, ¿sí? Y luego de esa estabilización viene la consolidación, que es la unificación del territorio. Como el Estado no hacía presencia en esas zonas y la autoridad era el grupo armado insurgente, porque hay que decirlo, las FARC llegaron a tener control territorial, es decir, era una estructura de mando unificado, estaban uniformados, tenían capacidad de fuego ofensiva, tenían control territorial, es decir, terminaron convirtiéndose en un actor armado político en Colombia. Por eso se negocia con ellos, no como si fueran terroristas, sino como rebeldes, insurgentes. ¿Quién dice eso? Lo dicen las mismas Naciones Unidas. Nosotros somos el único país que ha vivido un conflicto armado, ni el único ni el último. Y quizás si no le ponemos seriedad al asunto, pues puede que se reviva. Y no se basa en el deseo. Imagínese que usted deja las armas, incumplen el acuerdo y usted solo sabe hacer eso. ¿Usted qué va a hacer? Pues eso. Bien, esa estabilización se demuestra con la reducción de los índices de violencia. Y luego viene un proceso de normalización para evitar rebrotes del conflicto armado. Como les decía, ese proceso entonces dura, entre estabilización y consolidación, dura 12 años. Por eso la firma del acuerdo no es más que el punto inicial de la construcción del acuerdo de paz, porque falta todo este proceso. Pero en todo conflicto armado quedan disidencias o grupos residuales. Eso se evidencia incluso en el proceso de paz de 2005 de las Autodefensas Unidas de Colombia, una confederación paramilitar que se crea en el país para negociar en un acuerdo de paz que llama el Acuerdo de Paz de San José de Ralito. Y quedaron unas disidencias o unos reductos que se llamaban las bandas criminales emergentes o BACRIM, de las cuales ahí vienen las autodefensas gaitanistas de Colombia, estructuras como grupos armados organizados como el Clan del Golfo, que antes se llamaba los urabeños, pero entonces no llamaban después urabeños porque mancillaba el nombre de la gente que vivía en Urabá, aunque surgen en esa zona. Surge también cuando fue un proceso de paz con el EPL y quedaron los pelusos. Bien, hay un hecho importante entonces, y es que países que han vivido conflictos armados, Mali, Nigeria, República del Chad, Etiopía, Nigeria, República Centroafricana, Sudán, Uganda, Filipinas, India, Pakistán, Nepal, Myanmar, China, Taiwán, Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Rusia, por una zona que se llama Kosovo, Moldavia, Turquía, Israel y Palestina. ¿Conflictos armados somos los únicos que hemos tenido los colombianos? No, ya les acabé de citar más de 15 países. Bien, ¿qué se tenía estimado? Que el Frente Primero
el séptimo y el 40, que operaban en el sur, posiblemente iban a rezagarse del acuerdo de paz. Y en algunos otros, el 13, el 7 y el 10, también. Unas columnas que coordinaba Casio Medina, Teófilo Forero y un señor que se llama Gentil Duarte, que es el frente primero que opera en Guaviare. Entonces, aunque no se acogieran estos grupos, sí se hizo un proceso de paz con toda la estructura central de las FARC. Queda entonces el reducto que habíamos explicado. Muchos mandos medios que se niegan a integrar el acuerdo de paz, muchos por desconfianza y otros porque manejaban el control de zonas que son permanentes de cultivos de hoja de coca y eso genera altas ganancias. Entonces Gentil Duarte, Iván Mordisco, John 40, que operaban desde Arauca, Bichada pasando por Guainía, Baupés, Guaviare, Meta, Caquetá y Putumayo. Es decir, esa es el área de operaciones de este grupo. Si ustedes notan, es una de las zonas, lo que llamamos en Colombia la otra Colombia, la Colombia olvidada por el Estado central. Porque aquí hay varios países, uno es el de Bogotá, otro es el de departamentos chiquitos como el Quindío, Risaralda, Caldas, otro es lo que vive Putumayo, Caquetá, Meta, donde el perímetro rural es mucho más grande que el perímetro urbano y el alcalde, incluso siendo el alcalde de un municipio, voy a darles el ejemplo, usted es el alcalde de Génova, Quindío, y el área rural es mucho más grande, tiene hasta 14 veredas que el alcalde difícilmente alcanza a visitar, es decir, y que están alejadísimas del pueblo. Entonces, esto para dar un ejemplo de lo que son las periferias en Colombia. Luego eso se llaman entonces las disidencias, es decir, que no están dentro del acuerdo desde el principio, pero también producto de las acciones temerarias del fiscal Néstor Humberto Martínez, como se comprobó a través de un proceso de entrampamiento con la DEA, que querían revivir a toda costa y hacer a que las FARC se rearmaran. Hicieron todo un montaje judicial y ya lo sabemos gracias a investigaciones periodísticas que se revelaron que Jesús Santrich no había tenido que ver en esos hechos, pero los obligaron a rearmarse, porque entonces al Estado perseguirlos, quererlo extraditar a través de un montaje judicial que se hizo, que ya está demostrado que así fue, pues surgen entonces lo que llaman los rearmados, y esa es la nueva Marquetalia, que son los de componente mucho más político que fueron de FARC, pero que se rearmaron después del acuerdo, y se rearmaron producto de el incumplimiento evidente de muchos de los puntos. Es decir, que esta realidad de estos combatientes es distinta de los primeros, que nunca reconocieron el acuerdo. Y estos entonces apostaban a otras formas de lucha y a nuevas formas de agitación insurreccional, como decían en su declaración en medios de comunicación. Bien, pero entonces, al desaparecer las FARC del escenario político en Colombia, empieza a surgir un movimiento social robusto y poderoso con una serie de reivindicaciones sociales, demostrando entonces que la tesis era cierta de que la existencia del conflicto armado impedía hablar de otros temas fundamentales en Colombia. Entonces recordemos, en las elecciones del 2006 Carlos Gaviria Díaz se enfrentó a Álvaro Uribe Vélez con una votación muy pírrica de 3 millones de votos y Álvaro Uribe lo triplicó. Este miembro del Polo Democrático, que fue un partido que surge entre la alianza de una cosa que llamaba Alternativa Democrática, donde estaba gente del Movimiento 19 de Abril y de la Alianza Nacional Popular ANAPO, y luego otros del Frente Social y Político, donde estaban incluidos sectores como el Partido Comunista y sectores que representaba el profesor Carlos Gaviria Díaz, que era ex magistrado de la Corte Constitucional. Y esa fue la primera unión histórica de lo que llamaron la izquierda en Colombia, que nunca se había organizado en un partido único. Esas elecciones fueron muy complejas porque estábamos en medio del conflicto armado y todavía se usaba el epíteto del opositor como guerrillero, ¿sí? Entonces descalifican a Carlos Gaviria porque cualquiera que no esté bajo la lógica imperante entonces es guerrillero. El que hable de modernización del campo es guerrillero y era la fácil. Y por eso utilizaron el departamento administrativo de DAS para hacer montajes y persecuciones, tanto que luego en el gobierno de Juan Manuel Santos tiene que liquidar el departamento administrativo de seguridad DAS. Entonces eso es fundamental para decir que luego de la situación compleja de muchas zonas del país donde no se estaban implementando correctamente los acuerdos, pues mandos medios
empiezan a desgranarse y surgen entonces gente como Guerrillas Unidas del Pacífico, Resistencia Campesina o el mismo denominado el Frente Bolívar Sinisterra, el Frente Steven González y la columna Jaime Martínez comandada por alias Majin Buu. Después de entonces del acuerdo de paz, ya se hace el acuerdo de paz con Juan Manuel Santos, surge un importante foco de atención de los ciudadanos colombianos. Ya no es la confrontación armada, ya no es las FARC y los carrobombas, que dicho sea de paso, el único acción militar importante que hizo las FARC en contra del poder central fue la bomba que puso en el Nogal. ¿Y por qué pusieron una bomba en el Nogal? Porque el Nogal era el sitio de reuniones de varios de los ex jefes paramilitares. Se dice entonces, y eso lo vimos en la serie Matarife de Daniel Mendoza, que desde el Club El Nogal se ordenaban masacres a lo largo y ancho del país. Por tanto, las FARC convierten en objetivo militar el Nogal, con tan mala suerte que la información de inteligencia de ellos no les dio la información adecuada, y cuando hacen esa acción no estaban reunidos los jefes paramilitares, porque si no los hubieran matado a todos. No estoy aquí justificando, sino estoy explicando, no estoy aquí generando valoraciones ideológicas, sino esas fueron las condiciones. Bien, el movimiento social resurge en Colombia por dos hechos fundamentales. Los recursos del Estado ya no estaban enfocados en la confrontación militar, y en esos territorios donde ya la gente podía salir libremente a protestar sin que los matara las FARC, sin que los matara el ejército, sin que los señalaran de guerrilleros, sin que los mataran los paramilitares, y empieza a reclamar condiciones justas de vida del campesino. Pero surge también un importante proceso, dirigido entonces por Claudia Nayibe López, actual alcaldesa de Bogotá, por el partido Alianza Verde, y era la consulta anticorrupción. Era la necesidad de que Colombia planteara un debate, y es que el gran problema de este país es la criminalidad de cuello blanco, es decir, cómo los gobernantes se embolsillan el recurso público y se lo llevan a sus manos privadas y se roban la plata de los hospitales, se roban la plata de las carreteras, se roban la plata de las vías terciarias, y surgieron cosas tan infames como que en Córdoba había un cartel de la hemofilia. ¿Y qué era eso? Miles de transfusiones falsas de sangre que nunca le hicieron a la gente, y la gente que las necesitaba se murió, o los niños, o el cartel de síndrome de Down, donde atendieron cientos de niños por síndrome de Down y la plata nunca llegó y se embolsillaron la plata. De ahí un exgobernador que es célebre porque se robó 20.000 millones de pesos y devolvió 5.000 y ya quedó limpio. Es decir, yo me robo 20.000 millones y devuelvo 5.000 y listo, me queda la ganancia. Entonces Claudia Nayibe López, a diferencia de lo que piensan muchos, que energúmenos que la señalan y la odian y demás, no, uno tiene que reconocer las cosas. Claudia López lidera la consulta anticorrupción. Por todo el país se va ella y su grupo recogiendo firmas para obligar al Congreso a aprobar un referendo anticorrupción que tenía unos puntos. Esa campaña fue muy dura porque ella hace una campaña entonces, primero para convencer a la gente de por qué tenía que votar eso, para luego que la gente fuera a las urnas. Eso se empieza, esa consulta anticorrupción se termina acordando en el mismo año de las elecciones presidenciales, pero no en la misma fecha. Se peleó para que fueran en la misma fecha, para que todo el que fuera a votar la consulta también votara las elecciones, pero hicieron todas las movidas para que eso no se pudiera dar. Y ahora voy a hablar de qué era la consulta anticorrupción y qué puntos. Vienen unas elecciones presidenciales inéditas, ya no está las FARC como lo fonda el debate político, y ya no era el discurso de la seguridad, sino los problemas sociales de Colombia, la desigualdad, la inseguridad urbana, el acceso a la salud, problema de educación, el acceso a tierras, la reparación a las víctimas. Y son unas elecciones presidenciales que tienen un colofón interesante, y es que hay unas consultas presidenciales para elegir un candidato único. El señor Gustavo Petro invita a una serie de candidatos: Humberto de la Calle Lombana, jefe negociador de los acuerdos de paz, al señor Sergio Fajardo, del partido Alianza Verde, y otros, para entrar a una consulta y salir un solo candidato. Finalmente ese proceso no se da como se aspiraba, y entonces Gustavo Petro, del Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz y Colombia Humana, se enfrenta a Carlos Caicedo, de Fuerza Ciudadana, actual gobernador del Magdalena. De hecho, una persona admirable
y creo que es uno de los grandes líderes políticos que tiene el país. Y Gustavo Petro obtiene 2.849.331 votos contra Carlos Caicedo con 514.978. Entonces sale un candidato unificado de esa consulta. Gustavo saca 2 millones y entra en las elecciones y entra ya al proceso a enfrentar todos los candidatos. Es una campaña supremamente difícil, es una campaña muy dura, porque esa campaña tenía de nuevo el mismo colofón que hemos dicho. Y participa Iván Duque Márquez, un señor que aparece de la nada, que lo sacan como un conejo del sombrero, como candidato presidencial, y obtiene 7.569.699 votos. Gana la primera vuelta. Y el segundo en esas elecciones es Gustavo Petro con 4.851.000 votos. Esto es un hecho que es importante decirlo porque por primera vez en la historia un candidato distinto a los que siempre habían estado dentro del establecimiento colombiano pasa a segunda vuelta. Y aquí cambia el escenario político en Colombia. Y esa votación de Gustavo Petro, la tercera votación es la del señor Sergio Fajardo, con más de 4.589.000 votos, por la coalición Colombia, que incluye al grupo de fuerza del grupo Ciudadanos que él tiene, con otro grupo denominado y con el grupo de Alianza Verde. El cuarto candidato en esas elecciones es Germán Vargas por la coalición Mejor Vargas Lleras, donde fundamentalmente está Cambio Radical y otras fuerzas, y obtiene 1.407.000 votos. Este hombre venía de ser ministro del gobierno, es hijo de expresidentes, lo que llaman la casta bogotana. Y el cuarto candidato en esas elecciones es Humberto de la Calle Lombana, por el partido Alianza Social Independiente ASI, con el Partido Liberal Colombiano. Pero la votación que tuvo Humberto de la Calle fue decepcionante, 399.000 votos, siendo uno de los jefes negociadores de paz. Hecho que demostró dos cosas. Primero, que fue un error que no se hiciera una consulta. Quizás, si se hubiera hecho una consulta a Humberto de la Calle, se lo hubiera ganado a Petro. Eso es una posibilidad. Pero la arrogancia de un sector del Partido Liberal hizo que su candidato fuera el cuarto. Luego vienen otros que no tienen mucha importancia. Luego viene otro momento, y esto es importante: segunda vuelta presidencial. Y nos pasa algo muy similar a lo que pasó en las elecciones de Entre Santos y Zuluaga en el 2014. Pero esta vez el segundo era un sector alternativo. Coalición Gustavo Petro presidente versus Iván Duque Márquez. Todo lo que llaman el establecimiento se va con Iván Duque Márquez: Partido Liberal, Cambio Radical, Partido de la U, Centro Democrático, Partido Conservador. Y el Partido Alianza Verde, imbuido por el señor Jorge Robledo, decide no invitar a votar a la gente por Gustavo Petro, por unas rencillas personales que tiene el señor Robledo históricas con Petro. Les voy a contar de dónde vienen esas rencillas. Cuando fue alcalde Samuel Moreno Rojas, por el Polo Democrático, estalla una cosa que se llama el cartel de la contratación, que lo denuncia Gustavo Petro, siendo en ese entonces senador, y un señor de Rux, que era concejal de Bogotá, y hacen una investigación profunda sobre lo que era el cartel de la contratación en Bogotá y cómo se habían hecho acuerdos entre la alcaldía, los concejales, los contratistas para robarse Bogotá. Gustavo Petro lo denuncia, y producto de esas denuncias se da una decisión dentro del Polo Democrático, y la gente de Gustavo Petro sale del partido Polo Democrático, lo que llaman el movimiento progresista. Y las investigaciones avanzan y este señor termina saliendo de la alcaldía y hoy paga una pena carcelaria por esos delitos. Pero lo que no perdona Jorge Enrique Robledo es eso, esa denuncia, porque lo que no decían era que en la alcaldía de Bogotá estaba el poder de este sector político. Esto hizo entonces que hubiera una animadversión histórica entre este señor y Gustavo Petro. Bien, se niegan a apoyar a Gustavo Petro. Hay una campaña nacional y todos los otros sectores, excepto el Verde y el sector de Robledo, aunque un sector importante del Verde desobedeció esa orientación, y las elecciones quedan así.
10.373.080 votos Iván Duque Márquez por el Partido Centro Democrático y Gustavo Petro Urrego 8.034.189 votos. Si ustedes ven el histórico electoral desde lo que saca Carlos Gaviria, lo que saca Antanas Mocus y lo que saca Gustavo Petro, esto es un proceso de crecimiento. Es decir, ha habido una acumulación electoral producto de ganar espacio político en Colombia, aunque se perdió. Bien, en junio 17 del 2018 se da la consulta anticorrupción que impulsó Claudia Nayib López. Para que la aprobación de todos los puntos de la consulta fuera obligatoria se tenía que contar con alrededor de 12 millones de votos y faltaron 400.000 porque se sacaron apenas 11.670.183 votos. La consulta anticorrupción supera de lejos la votación por Iván Duque Márquez y supera de lejos la votación de Gustavo Petro y supera de lejos todas las votaciones de las fuerzas alternativas en Colombia en las elecciones presidenciales. ¿Qué puntos contenía la consulta anticorrupción? Reducir el salario de los congresistas y los altos funcionarios del Estado, cárcel a los corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado, contratación transparente y obligatoria en todo el país a través de una cosa que llaman los pliegos tipo, presupuesto público con participación de la ciudadanía, que los congresistas rindan cuentas por su asistencia, por su votación y por su gestión, hacer públicas las propiedades y los ingresos de los políticos y que los ingresos que no estén justificados sean extintos del dominio. Es decir, si usted es congresista y usted su sueldo le da para tener un capital de 2.000 o 3.000 millones, un ejemplo, con sus negocios, y usted resulta con un capital de 30.000, de 35.000 millones, con 20 empresas y una cantidad de consorcios, pues usted tendría que justificar de dónde salió la plata. Ahí es donde se pierde la plata de la corrupción. Y que las elecciones la gente no se pudiera quedar más de 3 periodos en el Congreso. Hay gente que en el Congreso ha durado hasta 20 o 30 años. Hasta se mueren en el Congreso como congresistas. Pero como la votación les decía que no fue de 12 millones, entonces no era obligatoria la aprobación de los puntos en el Congreso. Y Claudia López comete la ingenuidad de primero dejar que el gobierno la convenciera de que las elecciones no fueran, que la consulta no fuera en las mismas elecciones presidenciales, y ahí pecó, y creyó que el Congreso iba a refrendar los puntos. Y lo que hizo el Congreso fue a través de las distintas comisiones embolatar, y lo que terminó convertida la consulta anticorrupción fue en un saludo a la bandera, que no tenía ninguna de los fundamentos y los dientes que iba a tener estos 7 puntos. Pero se genera un precedente, ¿no? No fueron entonces los grandes partidos políticos los que logran la mayor votación, sino la búsqueda de la lucha anticorrupción. Es decir, que se logra convocar el país nacional mucho más por ese tema que por los temas relacionados con el conflicto armado. Y eso tiene una explicación. La mayoría de la gente que vota electoralmente en Colombia, donde están los mayores porcentajes de votación, que son las grandes capitales y el centro del país, pues no son los que vivieron la confrontación armada como si el suroccidente colombiano y la periferia del país, donde no está la mayoría de la población. Por eso hablo yo de que hay varias Colombias y uno no puede hablar de una sola Colombia. Lo que sucede entonces es que el Congreso desmantela todo y queda convertido en un saludo a la bandera, un proyecto sin dientes, y aprobaron lo que quisieron, simplemente para hacer creer a la gente que estaban legislando. Pero lo que hicieron fue desbaratar y destruir la consulta anticorrupción. Bien, llega el gobierno de Iván Duque con los resultados que ya todos conocemos, incumple el acuerdo de paz, vuelve a reactivar la guerra, evita los cambios sociales, toma el control de todas las instituciones, fiscalía, pone a un amigo suyo que egresó de la misma universidad, de la Sergio Arboleda, el contralor es otra persona cercana, y empieza a poner como círculo de poder más importante a sus amigos de colegio, de infancia y demás. Pone en la Procuraduría a Margarita Cabello, que nada más y nada menos era una ministra de su gobierno. Entonces las 3 instituciones más importantes de la mano del gobierno. Y vuelven los escándalos
de las fuerzas militares, los falsos positivos 2.0 que denuncia el New York Times y provoca la salida de Zapatero, persecución contra militares que estaban hablando en la Justicia Especial para la Paz sobre el proceso de ejecuciones sumarias, mal llamado falsos positivos. Bien, se desata la pandemia del COVID-19 en Wuhan en el 2019, Wuhan, China, y en Colombia se declara un confinamiento a partir ya del proceso de marzo del 2020. Situación que aún vivimos. Importante reflexión entonces. El proceso de acumulación electoral ha sido de años, ha costado demasiado, no es de personas sino de procesos. Pero hay una consecuencia lógica y es que sin la unidad de los sectores alternativos, todos los que consideran que el Estado colombiano va mal, no es posible ganar la presidencia, ya lo demuestra aritméticamente los números. Y tenemos un ejemplo allí vecino, allí nomás, y es lo que pasó en Ecuador. Ecuador tenía un gobierno del de Lenín Moreno con un alto desprestigio, terrible manejo de la pandemia, que sobreendeudó el país, que después de haber estado con sus finanzas estables, volvió a sobreendeudar el país con el Fondo Monetario Internacional. Y se enfrentan varios candidatos. Andrés Arauz, de la Unión por la Esperanza, que apoyaba el expresidente Rafael Correa, Yacu Pérez, del movimiento indigenista Pachacutic, y el señor Guillermo Lasso, y otro cuarto candidato. En esa primera vuelta presidencial en Ecuador, Andrés Arauz obtiene 2.520.017 votos. Yacu Pérez obtiene 1.556.655. Y Guillermo Lasso, representante de la derecha y banquero, obtiene una votación de 1.537.652 votos. Virtualmente entonces se sobreentendía que iba a haber segunda vuelta, pero que era casi que imposible que le ganaran a Andrés Arauz, porque se esperaba que Yacu Pérez, que era miembro del movimiento indígena Pachacuti, que había sido tan golpeado por Lenín Moreno, lo apoyara. Sin embargo, surge algo sin precedentes. La coalición progresista de la Esperanza, representada entonces por Andrés Arauz, se le suma a un señor que llama Carlos Rabascal, empiezan a hacer unos acuerdos. La derecha toda, el empresariado, los banqueros se van con Lasso, se le suma Alfredo Borrero y sucede algo impensable. Yacu Pérez, de Pachacutic, un indígena extremista y fundamentalista, que es muy peligroso y quiero dejar ese sentido. Mire, yo no soy indígena y no tengo por qué serlo. Y el país no tiene que ser gobernado ni por una mujer porque es mujer, ni por un indígena porque es indígena, ni por una persona que es gris porque es gris, o una persona rosada porque es rosada. Un país lo gobierna un proyecto político, más allá de una persona que encabeza ese proyecto político. Pero este indígena, Yacu Pérez, decía que no, el país solo podía ser gobernado por un indígena, y como él no pasó, invitó a los votantes de él de no votar en las elecciones presidenciales y anular su voto. Y el resultado fue increíble. Resulta que en la dupla presidencial de Lasso y Alfredo Borrero recibieron entonces una votación de 4.656.426 votos. Y Andrés Arauz obtuvo una votación de 4.236.515 votos. Es decir, que perdió por tener el 40% de la votación de este señor Pérez. Esto tiene que mostrarnos a Colombia un espejo de qué nos puede pasar si bajo el yoísmo, el narcisismo, la egolatría que se está tomando aquí a muchos dirigentes políticos, nos vamos divididos en las elecciones, con las consecuencias ya lógicas que ya conocemos. Es muy importante que las feministas reclamen los derechos de las mujeres. Lo que no pueden pretender es que todos los hombres sean como las mujeres feministas creen que deben ser. Es muy importante que el movimiento indígena reclame su participación, pero no puede buscar que todos los colombianos vivamos de la misma manera o tengamos su misma cosmovisión, porque no lo podemos tener.
Somos un país pluriétnico y multicultural. De hecho, la visión indígena es distinta a la visión de los afros, o de los palenqueros, o de los ron. Eso mismo en las casos de las mujeres. Hay mujeres que tienen una lógica feminista casi que fundamentalista, que el odio es por los hombres y que hay que acabar con los hombres porque nos odian, y eso es respetable. Hay otras feministas que consideran que la agenda del país debe girar en torno a las mujeres. Entonces aquí, ¿qué hacemos con los hombres y con los niños? Que tienen la desgracia de no pertenecer al género que ellas consideran el más importante. Entender que es importante que se organicen los grupos de acuerdo a sus reivindicaciones, pero no para imponer su agenda sobre la base de que yo soy candidato por tener esa agenda. Porque nos pasa lo que ya pasó en Ecuador, y es un ejemplo, lo tenemos allá a la vuelta de la esquina. Bien, dicho entonces hablemos de las diferencias políticas que tenemos hoy en Colombia entre el verde y lo que llama la coalición de la esperanza y lo que llamamos el pacto histórico, que hay que hacer una aclaración. Todos los sectores que acompañaron a Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de 2018 nos llamamos Colombia Humana. Sí, y eso incluía Maíz, UP y todos los demás. Pero hoy hablamos de empezar a construir un pacto histórico que va más allá de la gente que apoyó a Petro. Por eso llegan entonces hombres como Armando Benedetti, rebelde de un partido tradicional en Colombia, Roy Barreras, que era del Partido de la Unidad Nacional, pero que ha sido acérrimo en su defensa de los acuerdos de paz, punto en el que consideramos fundamental incluirlo en el pacto histórico. Y viene Margarita Rosa de Francisco y otras organizaciones sociales. Pero sin embargo, el hecho nos demuestra que el pacto histórico, más allá de personas, es un acuerdo de voluntades y un nuevo pacto social y político en Colombia. Porque reconocemos hoy que estamos en lo que llaman un punto de inflexión. El modelo económico y social está acabado en Colombia. Ha demostrado ser un fracaso. El modelo de salud ha demostrado ser infame. Y la gente se está muriendo. Y decía un médico en una entrevista hoy que no podemos seguir diciendo que todos los días murieron 1.400 personas, que murieron 230 en Antioquia o 150 en Cundinamarca. Él decía, hagamos una equivalencia de que todos los días usted está viendo caer un Boeing 77 con 300 pasajeros y todos mueren. Imagínense entonces todos los días ese episodio en Colombia. Porque hemos convertido la muerte en números. Y la responsabilidad de esa muerte parte de un sistema de salud ineficiente, que no le paga a los médicos, que no le paga a las enfermeras, que no atiende las deudas con los hospitales, que unas sanguijuelas llamadas EPS se quedan con la plata por un proceso de intermediación que debería llegar a la salud. Y eso es un hecho que ya podemos evidenciar, que las grandes potencias que apostaban por el liberalismo económico, el librecambismo y por la globalización y por apertura de los mercados se han venido cerrando. La Unión Europea y los Estados Unidos han venido fortaleciendo sus economías. Y hoy estamos diciendo hay que comprarle al colombiano porque el que se quiebra es el colombiano. Y él es el que genera los empleos. Entramos en una discusión entonces de la producción nacional. Esas son discusiones fundamentales que se incluyen dentro del pacto histórico. Por eso se hace necesario crear ese nuevo contrato social que vuelva a la salud un derecho, que constituya la renta básica universal y garantice a todas las familias tener un recurso suficiente para vivir, que es necesario generar unas políticas de adaptación frente al cambio climático, que es un hecho innegable que hay un derretimiento de los polos y que hay un crecimiento del mar, es decir, al derretirse los grandes glaciares y esos cascos polares derretirse, pues van al agua del mar y aumentan el nivel del mar. ¿Y qué sucede? Pues van a darse inundaciones y muchas zonas que viven en las riberas y en las zonas cercanas al mar pues van a desaparecer. Y eso es un hecho, y Colombia lo bañan, tiene salida a dos mares, el Atlántico y el Pacífico. Colombia requiere modernizar el campo, porque hemos descubierto que en la pandemia el campesino colombiano no tiene cómo sacar sus cultivos. Entonces nos preocupamos por mandarles veneno, por la fumigación de cultivos de uso ilícito, pero muchos de los campesinos que siembran hoja de coca no son los que se enriquecen, porque los campesinos no tienen el alto margen de ganancia, sino que siembran hoja de coca porque es lo único que les compran.
porque si siembran otro tipo de productos tienen que pagar un vehículo para bajarlos al pueblo, pero tienen que contratar una lancha rápida porque viven primero en una zona ribereña y entonces luego contratar un vehículo, y entre todos los gastos de logística se va la plata que no tienen porque son pobres, porque son campesinos que no tienen subsidios en Colombia, porque nuestro campo no es un campo moderno. Bien, modernizar entonces el campo, poner la tierra improductiva a producir, que esos terrenos ociosos donde no se siembra ni se produce nada sean destinados a la producción de alimentos, y en el caso de no utilizarse se les claven unos impuestos para que estas tierras paguen impuestos por no ser utilizadas en lo que se debe. Eso entonces hizo necesario llamar a todas esas fuerzas que les he dicho anteriormente y a personalidades recientemente como el exfiscal Alfonso Gómez Méndez, porque un acuerdo nacional no implica la visión ideológica de un grupo, ni es lo que digan las mujeres feministas, ni es lo que digan los animalistas, ni es lo que digan los indigenistas, no, incluye un nuevo pacto social donde todos los colombianos estamos incluidos, los afros, los indígenas, las mujeres, los LGTBI, los animalistas, los ambientalistas, los que no creen en nada, los ateos, los gnósticos, los cristianos, todos los que comparten el territorio nacional. Los militares, los policías, los médicos, las enfermeras, los académicos, los científicos, los ignorantes, que son muchos. Bien, porque un acuerdo nacional entonces es necesario para construir un nuevo pacto social. Y se basa en programas de alcance nacional que respondan a los problemas socialmente relevantes, que ante todo recuperen la confianza institucional que constituye la base de las instituciones del Estado, que el ciudadano se sienta protegido por el gobierno, que recupere la garantía de sus derechos. Valga la pena entonces decirlo, el pacto histórico no es Gustavo Petro, sino es un acuerdo amplio que va a definir el candidato presidencial en una consulta a finales de este año, el 7 de noviembre, donde un grupo de personas, donde va a estar Gustavo Petro, Roy Barreras y otros que se sumen, esperamos que Luis Fernando Velasco, un valeroso e importante senador del Partido Liberal, conocedor como pocos del tema de la gasolina en Colombia y líder de grandes debates económicos, estén en aquí. Y entonces no es Petro, se hace una consulta y el que salga se apoya, porque sabemos que divididos vamos a perder y no podemos cometer los mismos errores que ya cometió Ecuador. Bien, también esto tiene similitudes con lo que pasó en España, cuando el PSOE, Partido Socialista Español, y el partido Podemos, que surge de unos profesores de la Complutense de Madrid liderado por Pablo Iglesias, que aunque no eran amigos de Podemos, de PSOE, fueron capaces de sentarse y construir las mayorías para nombrar desde el Parlamento español el gobierno, que pone a Pedro Sánchez en la presidencia y a Pablo Iglesias. Hemos dicho, como expliqué anteriormente, las negociaciones se basan en ceder. Yo no me puedo sentar con alguien a negociar si no quiere ceder, es imposible. Y si alguien considera que tiene la razón desde el momento en que nos sentamos, ¿qué podemos conversar? El fundamentalismo es muy peligroso, porque el fundamentalismo es el apasionamiento ciego por una filosofía o una idea, y ese apasionamiento impide que uno vea, ¿sí? Y produce una cosa que se llamaba la paradoja del pensamiento, cuando dos personas o un grupo discute ideas iguales o similares, eso hace que los grupos se radicalicen, porque esa ratificación de las ideas, al no haber unos puntos de vista divergentes, pues no permite que haya discrepancias y debates. La política se construye sobre el debate. Y quien no quiere el debate, pues no puede hablar de la política. Bien. Otro ejemplo histórico de un nuevo pacto social, el New Deal de Franklin Delano Roosevelt. Después de la depresión, crisis del 1929, donde se da el crack de la bolsa de Nueva York, miles de personas se quedan en la calle, en la pobreza, en el hambre. Se pueden ver una película que se llama Las uvas de la ira, que cuenta cómo la gente de un momento a otro se quedó sin trabajo y sin comida. Y llega a la presidencia Franklin Delano Roosevelt, apoyado por un importante economista llamado John Maynard Keynes, que decía, el Estado es necesario que en el Estado, que haya intervención del Estado en la economía. Y más cuando hay situaciones sociales tan desastrosas que han llevado a las personas a no tener
garantizada ni su subsistencia. Si eso provocó una caída de la bolsa de Nueva York, ¿qué puede estar provocando una pandemia mundial que ha quebrado pequeños y medianos empresarios, a restauranteros, a la gente del sector nocturno, discotecas, bares y demás, a los trabajadores que se han quedado sin empleo en un estado que no los protege y que se negó a dar una renta básica universal? Pero es importante decir que dicho modelo social se basa también en tener en cuenta las características del país en que se desarrolla, la geografía, la idiosincrasia, las costumbres y los valores socialmente reconocidos por esa gente. Todo entonces debe ser considerado. Por eso no hablamos de una persona, sino de un proyecto político que tiene la responsabilidad de cambiar el rumbo del país, dar un viraje a ese barco que amenaza con naufragarse, porque no tiene un capitán, sino un tipo que no sabe de navegación y está manejando el timón, que es el señor Iván Duque Márquez. Por ello quiero hacer varias invitaciones, apostar a un debate de ideas y no a insultos. Y quien crea que se mete a la política para insultar, se mete mejor a una pandilla y allá hace mejor su papel, porque las pandillas sí insultan, sí se agarran a puñaladas y allá quedaría perfecto. Dirigente estudiantil que se base en amenazar a los otros con darle cuchillo porque no están de acuerdo, no es un dirigente, es un antisocial. Y debería estar en ese tipo de grupos delincuenciales, donde tendría una perfecta acogida. Es necesario entonces iniciar una depuración de la dirigencia política. Para estar en el debate político hay que tener ideas, y para tener ideas hay que tener fundamentos. Y no insultos, porque insultar es lo que hace cualquiera. Bien, no existe tal cosa como el petrismo. Existe una cosa que se llama Colombia humana. Pero existen unas distintas nociones de sociedad que piensan de forma alternativa y que llevan desde hace muchos años luchando por llegar a la presidencia, en sus inicios con la unidad con el Polo Democrático con Carlos Gaviria y luego con todos los desarrollos de los que hablamos ahora. El debate entonces debe ser un debate político fundado en las ideas, en el tipo de sociedad que queremos y que podemos construir, porque también es el principio de realidad fundamental para hacer esas reformas. El argumento es un conjunto de razones articuladas de manera lógica y sistemática que apoyan una conclusión. Y el que argumenta busca persuadir, es decir, ganarse la voluntad del otro a través de las palabras. Por eso el ejercicio del debate se basa en eso, en la confrontación de conceptos e ideas y formas de ver el mundo. Y buscan la persuasión de los afines y derrotar a los contrarios. En ese sano debate entonces me atrevo a decir en el que estamos en este momento más importante. No en decir si me gusta la cara o no de un candidato, o si ese candidato es verde, gris, morado, rosado o vino tinto, como han pretendido aquí algunas personas llevar el debate simplemente a identidades de género o al sexo que tiene una persona al nacer para determinar el asunto de la importancia de por qué hay que llegar a la presidencia o el color de piel. Estamos en una pandemia sin precedentes, sin gobierno, con el gobierno más incompetente de la historia quizás, el cual parece estar encerrado en sí mismo y puede asemejarse mucho a lo que fue el gobierno de Luis XVI que provoca la Revolución Francesa, porque mientras ellos en el Palacio de Versalles comían tortas y grandes banquetes, el pueblo se moría de hambre. Y había un sector que a través del comercio y los negocios llamaban los burgueses que vivían en la ciudad de los burgos, se organizan también con ese pueblo y dan al traste con el modelo monárquico y constituyen la república. Entonces, aquí tenemos un debate que se basa en eso. Los países que no son capaces de trazar la ruta de un proyecto común de nación que no vayan más allá de los intereses particulares están condenados a perecer, a vivir en el atraso y la pobreza, o a ser gobernados por personas incompetentes y hedonistas, que solo piensan en sí mismos y en la satisfacción de sus intereses y sus deseos, o tiranos, o en un caso más extremo, vivir desangrándose en cruentas guerras civiles, algo de lo que ya tenemos suficiente historia. Los acuerdos entonces se hacen con gente que no piensa como nosotros. De hecho, es fundamental hablar con los diferentes, para no caer en la jaula del pensamiento. ¿Qué debe construir entonces ese nuevo pacto? Un nuevo pacto de sociedad.
debe incluir las visiones de todos los grupos en Colombia y de cómo se sientan representados en ese proyecto, sobre la base de que los proyectos sean realistas, razonables y no pidamos cosas imposibles. Y construir una agenda común, no basada en una ideología cerrada, porque apostamos por el debate sano y respetuoso, pero partiendo del principio de realidad, que basta mirar a nuestro alrededor cómo está nuestra sociedad devastada, con cientos de muertos que se registran como si fuera esto un partido de fútbol y el marcador entonces va en 1 millón de muertos, en 2 millones de muertos y pareciera que las personas son cifras y no personas, y detrás de esas personas hay familias y detrás de las familias hay personas heridas que quedaron solas y demás, y que incluso no tuvieron la posibilidad de hacer el ritual de muerte, de acompañar a su familiar de acuerdo a sus creencias al último destino de su cuerpo físico. Entendido entonces esto, la lucha por el poder es la lucha por el poder político. Es fundamental la movilización del 28, pero es más importante trascender de esa movilización a la búsqueda de acuerdos políticos. Y que si bien las cúpulas en Bogotá no sean capaces de sentarse, si la gente que habita los territorios se siente. Yo hago un llamado a la gente de Alianza Verde en el departamento del Quindío. Yo hago un llamado a la gente de los colectivos que siguen al señor Sergio Fajardo. Yo hago un llamado a las organizaciones de afrodescendientes que están en el departamento, grupos de desplazados, grupos de indígenas, a las organizaciones de comerciantes pequeños y medianos empresarios, a sentarnos a hablar sobre ese nuevo pacto social. Y si esas personas están muy conformes con el actual estado de cosas, perfecto, que sigan respaldando el gobierno actual. Pero es necesario que los que hemos sido distintos en política y que han sacado una votación entiendan que de nada sirve poner el país al revés con movilizaciones cada mes, si en las elecciones permitimos que vuelvan a ganar los mismos. Porque entonces seguiremos haciendo marchas y marchas, no para la toma del poder, sino para que nos escuchen los que están actualmente ejerciendo el poder político. Y viviremos condenados como ese mito de Albert Camus de Sísifo, que es una persona condenada por los dioses griegos, pues en este caso por Zeus, a arrastrar siempre una piedra que tiene que llevar a una colina. Y cuando lleva mucho tiempo subiendo la roca, con mucho esfuerzo, cansado, sus manos rotas por la dureza de la piedra, sus talones cortados por las piedras del camino, su cuerpo exhausto, resbala cuando ya está para llegar a la cima y vuelve de nuevo a subir la roca. Y la maldición consiste en que cada vez que está más cerca de ganar, de lograr esa conclusión de su actividad, siempre resbala. Creo que es la mejor analogía para hablar de qué es lo que le pasa al movimiento social en Colombia. Cuando ya vamos avanzando en la construcción de una agenda y de acuerdos, surgen entonces los narcisistas ególatras, o los fundamentalistas o las fundamentalistas, que pretenden imponer su visión y pretenden romper el camino de todo lo que hemos andado para devolvernos al inicio, y nos ponen otra vez más lejos de la meta. Que hoy ya sabemos lo que implica tener un mal gobierno, y los Estados Unidos, independientemente del desarrollo externo, porque una cosa son los Estados Unidos hacia adentro y otras hacia afuera, y hacia afuera son un imperio y hacia adentro son una república y un estado que vela por sus ciudadanos, pues con Donald Trump no había vacunación masiva, estaban lejos de eso. Cuando llega Joe Biden, hoy ya tienen la vacunación masiva de su población. Es decir, que sí es necesario que a la hora de atender grandes problemas sociales y conflictos, tener un buen gobierno. Y el gobierno no es una persona, sino es un proyecto político de país, que un grupo en Colombia ha decidido llamarlo pacto histórico. Que no es un acuerdo para llegar al poder simplemente, sino es una hoja de ruta común de cómo gobernar y cómo llamar a los otros a sentarnos a hablar de eso. Esa es la invitación. Y a los que piensan que el debate político se basa en groserías y en improperios, hacen demasiado daño. Nadie se forma en una universidad para comportarse como un pandillero, o como una mara, o como el MS-18, las temibles pandillas salvadoreñas.
Se forman para argumentar, para razonar, para pensar, para utilizar teorías, conceptos, metodologías desarrolladas por las distintas ciencias o disciplinas que nutren determinada profesión. Es necesario cambiar el lenguaje. Si vamos a hablar de incluir a los otros, hay que dejar de pensar que el que tiene un carro es un burgués, o que alguien que tiene una forma de vida distinta a la mía lo debo odiar por eso, porque yo no tengo una camioneta de 100 millones, entonces el que la tiene es malo, porque tampoco es el camino del resentimiento. Hay personas que supuestamente hablan desde los sectores alternativos, desde el resentimiento. Lo que ellos quieren es que los otros no tengan lo que ellos no quieren. No, lo que nosotros consideramos es que el Estado debe darle las posibilidades a los individuos de que el límite de sus aspiraciones no los determine la cuna en la que nace, sino sean sus capacidades las que le permitan hacer. Si alguna persona considera que la vida es tener un carro y endeudarse con un banco y pagárselo toda la vida para salir en un carro y decir tengo un carro, y eso es su forma de ver el mundo, pues es válido. Si hay otros que consideran una vida comunitaria y que esa es la vida, pues también es válido. Y si hay otros que consideran que más importante, por ejemplo, que comprar un carro es viajar, pues también es su derecho. Mire, quienes consumen en Colombia realmente es lo que mal llaman la clase media, que son los sectores profesionales y los sectores educados del país, es decir, que tienen, que son lo que llaman una mano de obra calificada basada en el conocimiento. Porque a través de los excedentes de ingresos que tienen, producto de que quedan unos recursos para poder invertir en el ocio, que en Colombia ya se volvió un privilegio, son los que consumen en los restaurantes, son los que van a los bares, son los que van a las tabernas, son los que viajan a los pueblos, ¿sí? Entonces, al reducir la capacidad adquisitiva de esa población, pues se afecta a usted, señor restaurantero, señor comerciante, porque si uno gana menos, gasta menos, y eso es una lógica elemental. Todos tenemos distintas lógicas. Para mí el capital más importante es el capital intelectual, el conocimiento. ¿Dónde está ese capital? En los diplomados, en los seminarios, en los simposios, en los libros, en las conferencias, en los documentales y en el buen cine. Cada uno entonces tiene una visión distinta de la sociedad, pero para poder vivir juntos tenemos que desarrollar un pacto común, que en Colombia se llama una constitución política, pero que necesitamos hacer cambios porque ya está demostrado que la salud no debe ser un negocio ni una mercancía, y que el Estado sí debe intervenir en la economía. Quiero entonces terminar con esa invitación. Los gamines no deben estar en el debate político. Los pandilleros y los atracadores no son dirigentes políticos. Y el movimiento estudiantil y los distintos grupos que buscan representación y reivindicación social deben poner a sus mejores hombres y mujeres al frente de dichas organizaciones y deben dedicar arduas horas al estudio y al conocimiento para tener la capacidad de debatir con sus contrarios, o si bien demostrar que están equivocados, o si bien persuadirlos, o contraponer su punto de vista de una manera equilibrada. Eso es lo que se hace en los debates en la democracia. Lo otro es la guerra y la violencia, y ya ese camino lo hemos trascendido. Y quienes lo trasagaron hoy están sentados en el Congreso, que no son una mayoría, son una minoría, pero hace parte de los acuerdos. Ya estamos viendo cómo en el Cauca vuelven las masacres, cómo se amenaza a tiros a la minga social indígena, cómo se descuartiza a un niño en el Chocó en un asesinato de un grupo sicarial, cómo se desplazan más de 2.600 personas de Buenaventura, cómo vuelve la fumigación de cultivos ilícitos supuestamente en Colombia con un químico altamente peligroso y tóxico como el glifosato, y que la única razón para revivir esa fumigación es el negocio. Como Europa prohibió el glifosato, parte de Estados Unidos ha pagado importantes millonarias demandas la empresa Monsanto por los daños que generan a la salud. Entonces, a través de un gobierno genuflexo, abre ese mercado para que ellos nos puedan traer todo ese veneno que tienen almacenado en las bodegas de Estados Unidos y Europa, y a través de los acuerdos con las distintas farmacéuticas y las empresas que son filiales de Monsanto en Colombia, puedan traer eso para fumigar con veneno a nuestros campesinos. Y esa es la presencia del Estado, lanzarles veneno a los campesinos que están pidiendo el Estado una presencia, y los deja abandonados de nuevo ante los grupos armados organizados que terminan siendo el poder y la autoridad en esos territorios, donde el Estado la única presencia que hace es la militar cuando la gente tiene necesidades de salud, necesidades de educación. Ahí es donde está el gran meollo de la discusión en Colombia. El país no es un país, sino muchos.
Y solo atendiendo los múltiples países que tenemos en Colombia, las múltiples realidades de los territorios, podemos cambiar. Y en 2022, esto es un proceso: consulta presidencial a fin de año, elecciones a Congreso de la República donde se elige el Senado y la Cámara de Senadores y Cámara de Representantes, y un tercer momento que es las elecciones presidenciales, donde esperamos ir en bloque para ganar. Es importante, y con eso cierro, la política tiene tiempos. Entiendo perfectamente que para muchos candidatos presidenciales saben que si no es este momento no será nunca, pero también hay que tener la gallardía de entender que el destino del país no puede sujetarse a mis caprichos. Si no fui yo, tendrá que ser otra persona, y apostaré porque esa otra persona incluya las mejores ideas que tengo y trabajemos en conjunto. Porque como los tiempos políticos son limitados, esta es la última candidatura de muchas personas. Yo no me imagino a Gustavo Petro diciendo en 20 años o en 10, ¡viva la Colombia humana! Y en bastón. Él entiende que hoy tiene la vitalidad, la energía, y es el momento de estelar para poder ser él. Sin embargo, si pierde la consulta presidencial, cuando uno se somete a las reglas del juego, pues esas son las reglas. A mí me da risa cuando algunas personas participan en elecciones, luego pierden en las elecciones y luego juzgan que es ilegítima la elección porque la norma sobre la cual se sustenta dicha elección, él no la reconoce. Es decir, pretende que se cambien las reglas de juego durante el juego. Es como si en un partido de fútbol yo exigiera que cambiaran los tipos de falta por los que me sancionan porque a mí me da la gana. Cuando entro al campo de fútbol, ya me someto a las reglas que impone el deporte que estoy practicando y el árbitro, que es el que ejerce la autoridad en ese campo. Eso era lo que quería invitarlos, y quiero invitar a todos los que ven este video, hombres, mujeres, LGTBI, verdes, grises, morados, vinotintos, afrodescendientes, gente curúa, ¿sí? Y hablo de colores para no hablar de las distintas expresiones ideológicas y demás y filosóficas que hay en el país. Todos deben sentarse a dialogar y definir cuál es el mejor rumbo para el país, porque hay dos decisiones: o se mantiene el régimen actual, que se basa en la componenta, en el negociado y en el desprecio por la vida de los ciudadanos, o cambiamos el gobierno y nos damos la oportunidad de ver algo distinto. Por primera vez en décadas, o me atrevo a decir en siglos. Porque cada vez que ha habido un intento de cambiar el poder político en Colombia, son las balas asesinas las que cegan la posibilidad del pueblo de tener un gobernante en los altos cargos del Estado, en este caso en la magistratura de la presidencia. Fue el 9 de abril del 48 que le quitan al pueblo colombiano a su caudillo más importante, que es Jorge Eliezer Gaitán. Y en el 90 asesinaron a Carlos Pizarro León Gómez del movimiento M19 de abril. Habían asesinado antes a Jaime Pardo Leal, de la Unión Patriótica y fundador de Azonal Judicial. Asesinaron a Luis Carlos Galán Sarmiento, del nuevo liberalismo. Entonces, luego a Bernardo Osa Jaramillo, luego a Jaime Garzón, y luego a muchos otros. Entonces, a Rafael Uribe a machete, hace muchísimos años ya, y a cientos de dirigentes sociales y políticos en el territorio nacional, porque detrás del asesinato de líderes sociales lo que están es cercenando la posibilidad de que nuevos dirigentes políticos surjan, que disputen el poder político en las zonas que controlan los gamonalatos, y que son esas castas y esas élites familiares que se han reclamado como dueños de departamentos o regiones enteras del país. Ese es el gran debate. No si es mi capricho el que es alimentado en una elección. Esa es la invitación que quiero hacer a todos los que ven este video. Espero que si les gusta lo compartan y que me escuchen los distintos dirigentes políticos, que hay que abrir un diálogo, hay que ser sensatos. La historia nos ha enseñado eso, y que en momentos de crisis como esta es la gallardía la que debe imperar y la búsqueda del bienestar común.
y no la satisfacción de intereses particulares individuales y mucho menos el narcisismo y el egoísmo de unos grupos o personas que quieren estar por encima de los otros simplemente por demostrar lo que el que tienen el poder o por hacerse ver como los más notables. Esas discusiones no son las del momento político, son otras. Son derrocar por la vía electoral al poder político imperante que tiene Colombia en la actual situación tan infame, que nos dejó sin vacunas, que se negó a negociar con los rusos la Sputnik 5 cuando ya la están negociando hasta la Unión Europea, que convirtió a los rusos en enemigos cuando los alemanes están construyendo un oleoducto de gas que sale desde Rusia y desde el Cáucaso y que alimenta con gas a Rusia, de Rusia a Alemania. Es decir, se establecen acuerdos comerciales y que nosotros bajo una actitud ciega, irresponsable, le damos el trato a otros estados como si se basaran en que me caigan bien o no, es cuando las relaciones internacionales se basan en otros elementos. Esa es la situación. Y por cada día que no se vacuna la gente, hay más muertes. Y cada vez que se desatiende la red pública hospitalaria, la crisis aumenta. Y por cada día que no hay renta básica universal, la gente tiene que salir de sus casas a trabajar para poder llevar pan a su casa y pagar los servicios públicos. Entonces, la discusión de la intervención del Estado en la economía ya no es un asunto que esté velado, sino es una necesidad fundamental. Un saludo a todos y les deseo muchos éxitos, que sus familias estén bien, a cuidarse todos porque no tenemos gobierno.